como nosotras hemos tratado, las veces que nos hemos reunido como Confluencia Mesoamericana Feminista, también tener algunos espacios con otras feministas nicaragüenses para poder compartir las cosas. Voy a compartir lo que en nuestras sesiones como pedateras estuvimos construyendo colectivamente en relación al contexto actual en la región mesoamericana, desde esta identidad de pedateras mesoamericanas, entre todas las participantes de las pedateras, Confluencia Feminista Mesoamericana, de los países participantes a esta reunión, hacia el Observatorio por una Cultura Emancipatoria, feministas de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, México, Nicaragua y Panamá, que en este momento nos hemos puesto el reto para hacer lo que ya en el inicio de nuestro punto de arranque era definir la transgresión, nombrar y visibilizar esos espacios emancipatorios que ya estamos construyendo. Porque lo que veíamos es que la realidad es abrumadora y decíamos que el patriarcado capitalista y sus formas de fundamentalismo en todas las áreas, en la economía, en lo cultural, siempre nos dan una visión, como ese fundamentalismo, una visión única de economía, una visión única de familia, una visión única de política, una visión... Y que nosotras, como feministas y con el movimiento social, o como parte del movimiento, estamos creando espacios que no reflejan esto. Nosotros no vivimos ni una sola visión de familia, porque el feminismo nos ha hecho siempre nombrar la diversidad como punto de partida. Por lo tanto, dijimos, el enfoque que queremos dar sostenido es por una cultura emancipatoria identificada lo que las feministas queremos, soñamos y estamos construyendo. A partir de ahí, nos hemos dado la tarea, principalmente en esta reunión, a decirnos, bueno, ¿qué va a hacer este observatorio y qué vamos a observar? En la parte que se habla de hacer énfasis en la intersección mesoamericana, explicar un poco más eso, porque ¿qué es intersección? ¿Qué es geográfica? ¿O la intersección es desde nosotras, desde las mujeres? Que en este contexto difícil, cambiante, duro, y que sabemos que el feminismo es mala palabra, hay que considerar e incluir en el contexto ese abandono también que hemos tenido de aliados, de organizaciones, fundaciones, de agencias que también han seguido, ¿no? Están saliendo de nuestro territorio y del acompañamiento que por muchos años ha apoyado esa resistencia nuestra. Entonces, esa idea me parece interesante de ser nosotras las mujeres agentes y no necesariamente reactoras o reactivas, me parece importante y se corresponde con planteamientos que recientemente en Nicaragua vimos con Norma Vázquez, por ejemplo, en un análisis del tema de la violencia o en reflexiones que hicimos con Clara Fondiarday de lo que significaba justamente el empoderamiento. Y ahí también revisábamos cómo planteamos nosotros el empoderamiento de nuestros proyectos. Entonces a mí me parece como interesante, porque eso significa recuperar no solo la espiritualidad, podría la sexualidad, podría el placer, podría el erotismo, ya podría el observatorio desde esa realidad de nosotras las mujeres, que me parece impresionante para integrar esos equilibrios. Comparto con las que planteaban que en esto de la interseccionalidad, qué interesante sería realmente tener más presencia de jóvenes. Podemos hacer también otra vez las feministas, y nosotros decíamos las mismas Marisas, o sea, las mismas de siempre,
Entonces es importante, ¿qué es lo que yo quiero mencionar? Lo importante de que alcemos nuestras voces en medio de esas tempestades de las que estamos hablando. No importa que seamos pocas, no importa que seamos 4, es lo potente de nuestras acciones y de nuestro discurso. Es nuestro afán de libertad. Y esto genera diferentes reacciones. Uno son los rastreros, que no se salen del uniforme, que no quieren ser más vistos, y esos que no quieren ser más vistos, que son hay rastreros, se pierden en esa mayoría, ¿verdad? Nosotros somos visibles en minoría, o sea, por nuestro discurso, por nuestra acción, pero también despertamos simpatías silenciosas, que no es lo deseable, pero es la realidad en este momento. Y ya dije, por miedo, unas por miedo y otras por ignorancia, pero unas por miedo y otras por ignorancia. Entonces es importante mantener la resistencia, diría yo, pero la resistencia también es una forma de lucha, la resistencia y también las luchas. Eso depende de los contextos y eso depende en el mismo país de las realidades que cada uno tenemos. Entonces, pero es importante porque yo sigo pensando que no importa cuántas sean, es que la gente generamos simpatía por la potencia de nuestras acciones y de nuestro discurso. Me encantaría que el observatorio pueda sistematizar toda esta fuerza emancipatoria que ya está en marcha, y que pueda sistematizar los cambios, porque a veces la describimos de forma un poco ahistórica y a todo, ¿no? Es que existe, que ahí estamos, que somos poderosas, pero ¿qué ha cambiado en los últimos 5 años, 10 años, 15 años? ¿En qué somos más poderosas? ¿En qué estamos trabadas todavía? ¿Y cómo nos destrabamos? Con las feministas, ¿cómo nos destrabamos? Entonces, digamos, yo esperaría de ese espacio, de ustedes las pecaderas, un mayor peso en la descripción de todas las expresiones de emancipación y liberación feminista, que más énfasis en eso que en el análisis del contexto, que mal que tienen muchas otras también compartibles. Pero esto muy poca gente lo hace y lo necesitamos, ¿no? Entonces yo quisiera que podamos celebrar más, que podamos celebrar con evidencias, iba a decir, no solo con el espíritu combativo que tenemos, sino celebrar qué cosas se ha estado haciendo y dónde se ha estado haciendo y compartirlo, publicarlo, visibilizarlo y sentirnos todas con más esperanza y más poder que lo que teníamos y que lo que tenemos en la cotidianidad. Una pregunta a todos, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer en 2015? Sentimos lo de el seguimiento a Beijing y todas estas iniciativas tan lejanas de nuestra realidad, y que entrarle a eso en este momento es como, de una forma u otra, significa que el resultado va a ser que le vamos a dar oportunidades a nuestros gobiernos de aparentar, de simular que han hecho algo por las mujeres y por nuestros derechos cuando la realidad es otra. Entonces también tal vez es una posición de rebeldía y tal vez podemos construir de aquí al 2015 posiciones críticas muy fuertes, donde realmente desenmascaremos los falsos compromisos de los gobiernos, pero también en Naciones Unidas. Yo creo que por años las feministas le apostamos a que Naciones Unidas contribuimos y tuvimos algunos espacios, pero al final el resultado final fue fortalecer una institucionalidad en las mismas Naciones Unidas, que el compromiso con los derechos de la mujer, el compromiso con los sectores excluidos, el compromiso con nuestra democracia, que casi cero. Tenemos una Naciones Unidas que en el caso de Honduras, el personal hondureño casi apoyó el golpe de Estado.
Y entonces yo creo que desde estas posiciones transgresoras sobre las cuales hemos venido debatiendo en espacios como la petatera, sería tan incongruente y tan poco ético pretender que le vamos a entrar a esos espacios como que nada ha pasado. Algo que he aprendido yo después del golpe de Estado es la necesidad de mantener mis principios éticos, y aunque muchas veces esté la soledad, pero desde ahí, ¿no? El poco que muchas veces nos está quedando, aparte de las alegrías y las esperanzas que hoy las reafirmamos como esas necesidades vitales para sobrevivir en un contexto tan difícil. Si yo tengo que meterme personalmente, y ha sido una cosa que ha hecho las petateras también, en algún proceso de esas instituciones internacionales, en estos momentos mi apuesta y mi energía es a defender que se mantenga el sistema interamericano de derechos humanos, que está bien amenazado en noviembre, porque no estamos hablando de una conferencia que sacó una plataforma, estamos hablando del único organismo de casos jurídicos de derechos humanos que nos queda intacto, porque todavía los jueces y las juezas se aferran a la ley, y cada vez más, estuvimos hablando los otros días con Seguil como petatera, cada vez más los movimientos indígenas, las mujeres, todos estamos teniendo que ir al sistema interamericano, porque nuestros gobiernos ya coparon hasta la Corte Suprema y la subordinaron. No podemos, si en algo nos vamos a meter nosotras como activistas de movimiento, a mí me parece que esa es la de este momento. Impacta a Beijing, impacta a lo otro, pero indirectamente. Y eso sí es una cosa que el observatorio también tiene que tratar, en el sentido de que ahí se concentra la posibilidad de impugnar a nuestro gobierno. Y el último elemento es afirmarle, por la pregunta anterior del papel político de los movimientos de mujeres, Magda, me alegra mucho porque yo siempre sentía que nosotros teníamos una coincidencia con los movimientos indígenas de mujeres, pero no la sentía tan clara como cuando tú lo expresaste ahora, porque ese es el espíritu del observatorio, salirnos de que el referente sea, y es una apuesta política, es una política, a mí no odio la palabra incidencia, pero para que la entiendas Irene con tu español bueno, es una apuesta de incidencia política a largo plazo, como lo dijiste tú. La de petateras coincidencia con eso, que no es tener la realidad como el punto de partida, sino la identidad de mujeres feministas como punto de partida y la realidad como el telón de fondo. Es invertir lo que ha sido, como nos hemos colocado en unos últimos tiempos, que nos han dado unos tremendos réditos, pero también nos han desgastado. Ahí me preguntaba cómo decir desgaste en inglés, yo no sé, pero es lo que tenemos en nuestra cara: ojeras, cansancio, miedo, preocupación, y es el observatorio nos plantea descolocarnos y recolocarnos desde nuestra identidad feminista para recuperar fuerzas, para hacerlo desde donde podemos hacerlo con todo nuestro acervo histórico y no desde la reactividad solamente. Se termina un ciclo y empieza un ciclo, pero no queremos iniciar un nuevo ciclo con pensamientos de esclavitud, con pensamientos de revictimizar que nosotros somos pobres, que nosotros somos ignorantes, que nosotros... No es cierto. Nosotros sí tenemos grandes cualidades y grandes potencialidades, tenemos esa sabiduría ancestral que la estamos defendiendo. Decimos, queremos patentizar este conocimiento ancestral, porque ya no queremos que vengan a robarnos las ideas, ya no queremos que vengan a saquearnos, ya nos saquearon el metal, el oro, el níquel y todo, pero no queremos que nos saqueen ya la sabiduría que tenemos en nuestro cerebro. Recientemente una delegación de organizaciones mexicanas y jazz y otras organizaciones estuvimos en la presentación del informe de la CEDAW. Llevamos un informe sobre la situación de defensoras y a mí me quedó clarísimo que el comité de la CEDAW era una aliada estratégica para las mujeres. Este comité con esta composición tuvo una capacidad de cuestionar al Estado mexicano y no dejar que simulara, no dejar que mintiera. Sin embargo,
digamos, el impacto de eso en la vida nacional es mínimo. Entonces yo creo que sí sería interesante como hacer un análisis a mayor profundidad. Ahora, lo que sí me parece muy, digamos, que me hace mucha resonancia de lo que dice Irene y lo que dice María, y estando completamente de acuerdo en la postura de Hilda, es que yo sí siento que sería importante poder construir no sé cómo decirlo, como un momento de demostración de fuerza de los movimientos feministas a nivel mundial. Y eso creo que no tendría que hacerse bajo el cobijo ni de Naciones Unidas, obviamente, ni de los gobiernos, sino como yo ahorita pensaba, como un foro social de las mujeres, o es decir, con esa capacidad de decir, estas somos, aquí estamos, esta es nuestra fuerza, estas son nuestras alianzas, y que no solo sea un momento, sino una especie de pacto que nos permita cuidar y proteger nuestras luchas cuando vienen situaciones de agresión y violencia. Creo que eso podríamos construirlo, creo que hay muchas organizaciones y muchas voluntades feministas con las que podríamos ir confluyendo para algo así, o que a lo mejor ya lo están pensando y que sería solo confluir con ellas. Se me ocurre que en el 2015, ¿verdad? 20 años, sería interesante desde las mujeres, sin entrar en el nivel de desgaste que significaba preparar una conferencia como la quinta conferencia, y me alegro que no ocurra, sería interesante nosotras hacer esa evaluación, o sea, evaluar a los estados. Y yo cuando digo nosotras, pienso en las feministas, por supuesto, y en los movimientos, pero también pienso en las mujeres, y hacer impulsar una especie de auditoría social sobre la base de estos acuerdos que supuestamente asumieron los gobiernos. Y hablando, ya que no podemos tomar decisiones para el mundo entero, pero hablando de la región, sería muy interesante poder hacer un proceso de encuesta, de opinión, de percepción de las mujeres, de la población, sobre el cumplimiento de estos acuerdos. Sí podría tener algún nivel de impacto en términos de opinión pública, en términos de la imagen, ¿verdad? Y ya no son ni informe sombra, ni informe, y obviamente no lo haría con el formulario del cuestionario, ¿verdad?, que le mandan a los gobiernos, sino desde nosotras y desde cómo vimos esos compromisos. Se me ocurre, no sé si es factible, pero hay como 2 años por delante. La ventaja que le daría eso es que nos permitiría involucrar a mucho más mujeres en la reflexión sobre qué podríamos esperar todavía de los estados, ya que todavía existen, ¿verdad?, en relación a nuestros derechos, en relación a la situación, y también dar una perspectiva así un poco global, que es la que nos permitió Beijing en ese entonces, siento yo. Y yo le agregaría a eso, o sea, aparte de esa auditoría social, ver qué otros lugares podrían estar interesados, otros países podrían estar interesados. Una evaluación por parte de las mujeres de lo que nuestros gobiernos han hecho o dejado de hacer en cumplimiento de sus compromisos en esos 20 años. Puede ser que sea interesante y tendría, pienso yo, beneficios también para nosotras. O sea, tendría los beneficios de darnos de mover ese debate, de mover esa conversación, de tener una visión más panorámica de los avances. Y en términos de la relación con el observatorio, es mostrar también qué cosas se lograron y gracias a quiénes se lograron. Entonces, es mi responsabilidad de tomar sus discusiones, sus conocimientos que entiendo durante mis diferentes visitas en la región para incluirlo en mi trabajo a un nivel mundial y para incluir las perspectivas de